preguntarte por Buchar primero, te llevo un poquito más atrás en la historia, dale. El corso argentino. El corso argentino. El corso argentino. Dicen que los argentinos nacemos en cualquier parte del mundo y que somos argentinos porque suscribimos a una idea. Y así Hipólito Buchar, que dicen que nació en Francia, se hizo argentino, como el que más peleó junto al general San Martín en el combate de San Lorenzo, junto a los granaderos a caballo. Cuando las tropas realistas se están retirando, Buchar persigue a quien lleva el estandarte y lo corta al medio de un sablazo y recupera y captura como trofeo de guerra el pabellón realista. Ante tamaña decisión, el hombre de acción, el general San Martín, pregunta: ¿quién es este hombre? Tráiganlo que lo quiero conocer. Se presenta a Buchar y le pregunta quién es, qué hace, a qué se dedica. Y le dice que es marinero. Dice: ¿y usted qué hace acá en el regimiento de granaderos a caballo siendo marinero? Y es que es el laburo que conseguí. Estamos hablando 200 años atrás, o sea que sabía lo que era. Dos cosas me resuenan. Una, que sabía lo que era tener que correr la coneja y manejarse con lo que podía. Y la otra, en términos futboleros, aguantó los trapos. Aguantó los trapos, sí. Entonces San Martín dice: bueno, pues usted tendría que estar dedicándose a su tarea, a su actividad. Claro. Así que lo manda con otro argentino que nació en Irlanda, Guillermo Brown, el almirante, y trabaja bajo las órdenes del almirante Brown en la Marina de Guerra Argentina, con lo cual además se le entrega una patente de corsario, por la cual, defendiendo el pabellón nacional y enfrentando a todo buque esclavista que se cruzara en el medio, se hacía de la mitad del botín y la mitad del botín para la nación argentina. En ese sentido, he de destacar que fue un argentino que dio la vuelta al mundo, que surcó todos los mares, que combatió buques esclavistas ingleses y holandeses, liberando esclavos, llevando las ideas de libertad de los revolucionarios argentinos a todo el mundo, dando apoyo logístico al general San Martín del lado del Pacífico cuando cruzamos los Andes, para llegar por mar al puerto del Callao, en el Perú, el epicentro realista en nuestra patria grande, y luego llegando a conquistar lo que es la actual California, la California española, en donde cuando capturó el fuerte iza la bandera argentina, y durante una semana California fue Argentina. Y debemos observar que las banderas de nuestros países hermanos de América Central, claro, Guatemala, Salvador, Nicaragua, Honduras, tienen una bandera muy similar a la Argentina. Bueno, eso es porque reconocían en el pabellón argentino a los libertadores, y por eso tomaron nuestros colores patrios para identificarse a ellos mismos. Así que esa es la trascendencia de los argentinos en su gesta de liberación. Qué lindo comienzo que nos ofreces. Bueno, no te voy a meter en el tema de lo que fue el otro día la marcha del 17 de agosto, el tema de las consignas, porque bueno, justamente una de ellas tiene que ver con la República, pero nos abrís un panorama en este sentido bastante más amplio, ¿no? Vamos a preguntarte directamente por el astillero Río Santiago, que nos resuena para aquellos que sobre todo de alguna manera u otra estamos vinculados con las noticias. También, ¿no? Recién hablábamos de Buchar aguantando los trapos, y bueno, ustedes de eso también saben bastante. También, si nos podés hacer un poco de historiador en ese sentido, ya puntualmente con el astillero, y traerlo a la actualidad, por favor. El astillero Río Santiago es una respuesta geopolítica que da Perón
en la década del 40, cuando se encuentra frente al mundo de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, donde el subcomité especial de planificación de los Estados Unidos, en la figura de el secretario de Estado, Hutchinson, manifiesta que la guerra le ha dado a los norteamericanos una enorme prosperidad, llegando al pleno empleo en hombres y también en mujeres, que se han incorporado al esfuerzo de la producción industrial de la muerte, abasteciendo a todos los contendientes con armamento bajo una política simple que es cash and carry, que lo paga, lo lleva, y así le vendieron armas a los ingleses, a los alemanes, a los franceses, a los italianos, a los rusos, a todo aquel que quisiera comprar. Eso provocó un 30% del aumento del poder adquisitivo del salario de los norteamericanos y una prosperidad que en la época llegó a ser el 50% de la riqueza mundial, concentrada en el 6% de la población de los Estados Unidos. Eso manifiesta que cuando termine la guerra esta prosperidad va a cesar porque no van a poder continuar con esos volúmenes de producción industriales para la muerte. Pensemos que para ese momento los astilleros Kaiser en el Pacífico lograban botar un buque por día, tiraban un barco por día al agua y un portaaviones por semana. Muchísimo laburo, una productividad altísima. En ese momento, cuando eso cese, dice Hutchinson, nosotros tenemos que reconvertir nuestra industria e inundar los mercados internos de los países a partir de pactos preestablecidos, pactos financieros preestablecidos con anterioridad. Y esa es la política que se dieron de invasión de los mercados internos en una nueva fase del imperialismo, por lo cual ya la ocupación de los territorios por parte de fuerzas militares empieza a mudar hacia la dominación imperial mediante la acción económica del capitalismo, de los pactos bilaterales, de los pactos financieros preexistentes y la invasión de los mercados internos. Perón advierte esto en el en el propio Consejo de Posguerra argentino. Farrell y Ramírez se preparan, sus compañeros de la Revolución del 43 se preparan para alinearse con los Estados Unidos. Ramírez era un hombre bien visto por los yanquis. Perón dice: yo no me alineo un carajo, me presentaré a elecciones y voy a enfrentarlos a todos, a Churchill de Inglaterra, a Stalin de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y a Eisenhower de los Estados Unidos, Yalta. Y los enfrenta a todos. Lo meten preso el 12 de octubre, el 17 de octubre, 5 días después, el pueblo lo rescata. Y a partir de ahí, en las elecciones del 46, cuando Perón gana, empieza una transformación profunda en Argentina, que es primero la nacionalización de la banca y el comercio exterior, a través del Banco Central y el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, con el cual el Estado es el único que compra y que vende en el mundo. En el 47 tenemos el Plan Siderúrgico Argentino, que son las bases de creación de Somisa para la producción integrada del acero que el país necesita por acción del Estado. En 1948 la creación del astillero Río Santiago, para que el país pudiera construir por sí mismo sus buques para la marina mercante, que son aquellos que van a realizar el acto físico de intercambio del comercio exterior, y su marina de guerra para proteger el Atlántico Sur. En el 1949 una nueva constitución, en 1950 se crea la Comisión Nacional de Energía Atómica, donde llegamos al máximo nivel del desarrollo científico-técnico para la época. 1951 Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, con lo cual se produce industria liviana, automóviles, tractor Pampa, moto Puma, todo lo necesario, rastrojero, el utilitario por excelencia del Cono Sur. Y esa respuesta geopolítica es en defensa del mercado interno, de la producción nacional y del trabajo argentino. Parte de esa decisión es la creación del astillero Río Santiago, el cual comienza a fabricar todo por sí mismo como un astillero integrado, porque no había industria naval antes de Río Santiago, y cuando
Astillero empieza a desarrollar su propia cadena de valor, tal cual es el modelo argentino de desarrollo del Estado empresario, con terminal estatal que da el 30% del trabajo y proveedores pymes de pequeña y mediana empresa que dan el 70% del trabajo en un promedio nacional. En el caso del astillero se empiezan a delegar tareas no estratégicas en la pequeña y mediana empresa argentina. Y así se empieza a construir lo que es la industria naval nacional de gran porte, que no existía antes del astillero Río Santiago, como tampoco existía la industria del acero antes de Somisa, como tampoco existió la industria del petróleo antes de YPF, porque siempre fue el Estado empresario argentino el pionero que desarrolla la actividad para que luego la actividad privada pueda luego desarrollarse prósperamente. Ese es el modelo argentino de desarrollo. Vos en distintos trabajos, hablando de ese desarrollo, trazás también líneas, ¿no? Irigoyen Mosconi, Guíame Perón con Sabio. Perón Sabio, Rosas y la nacionalización de la banca y el comercio exterior, allá por 1835 con la ley de aduana, antes Artigas y la Liga de los Pueblos Libres, la banda oriental, junto con Entre Ríos, Las Misiones, Corrientes, Santa Fe y el Chaco, y Santa Fe y Córdoba, que establecen nacionalización de el comercio exterior, régimen aduanero y la oposición a la libre navegación de los ríos que impulsan los ingleses. Y San Martín lo mismo, ¿no? Con Condarco y con el fray Luis Beltrán, caloteándose las campanas de los conventos para fundirlas y con eso crear el parque de artillería para el Ejército Libertador de los Andes. Estamos dialogando con Martín Ayerbe, que, bueno, con el impulso de hablar de Astilleros Río Santiago nos va haciendo encender las alarmas, o por lo menos nos va haciendo encender las luces de la historia. Artigas nos lleva a pensar en la famosa asamblea del año 13, que después se desploma, ¿no? en el año 16, y nos lleva a recordar el 9 de julio de una manera tal vez distinta a lo que pudo haber sido. Nos llevas a Rosas al 30 y pico, y eso también nos lleva a la vuelta de obligado en el 45, ¿no? Con aquella defensa que se hace en contra de Inglaterra y de Francia, nada más ni nada menos. Es decir, nos vas haciendo pivotear en la historia, y bueno, nos traes también más acá en el tiempo, obviamente, con Irigoyen y Mosconi, a nuestra propia provincia, ¿no? A la provincia del Chubut con Comodoro Rivadavia. Donde está la cuna del petróleo argentino y el patrimonio más importante que nos legaron los radicales, que es justamente la YPF 100% estatal, que enfrentó, así como Perón enfrentó a los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, Irigoyen enfrentó a los vencedores de la Primera Guerra Mundial, porque YPF se crea en contra de la Shell Royal Dutch, de Inglaterra y Holanda. Entonces hay algo en la Argentina, un sentimiento antiimperialista profundo, en estos cuatro que sintetizan en cada uno en su tiempo la historia de liberación de los argentinos, y esa condición antiimperialista del argentino es parte de su genética, es parte de lo que nuestros hermanos de la patria grande ven en nosotros, y lo que el enemigo inglés supo sentir en Malvinas cuando tuvo que enfrentar, según sus propios términos, al soldado más duro que tuvo que enfrentar en toda su historia. Porque el argentino tiene una característica, que sonríe mientras está peleando. Tiene una espiritualidad y un sentido de trascendencia de la vida y el mundo, que enfrenta a su enemigo de una manera alegre, aunque pelee en una enorme inferioridad de condiciones. No se deprime el argentino, va al frente y se la aguanta, porque en él está la genética de Martín Fierro y de Tadeo Isidoro Cruz. En él está la genética del sargento Cabral, que pasa a la inmortalidad diciendo: muero contento, hemos vencido al enemigo. Ahí está Falucho, ahí están
no solamente los próceres más importantes y trascendentes, sino todo ese pueblo humilde que fue parte de las guerras de liberación. Eso es una acción de nuestros viejos, de los que tienen la edad de nuestros padres, del astillero Río Santiago, que siguieron una política desde la propia clase obrera para enfrentar el proceso de privatización en los 90. Todo el partido justicialista estaba alineado con Menem, Cavallo y Dromi en la privatización y destrucción del Estado. Así entregaron YPF, Ferrocarriles Argentinos, así entregaron Somisa, Altos Hornos Apla, así entregaron todo, las 27 empresas del área de defensa, inclusive. Y los radicales también, porque daban quórum. Tal es así que en ese momento el senador Juan Trilla, de la Unión Cívica Radical en senadores, al tener quórum para privatizar el astillero, pero no tener mayoría la bancada del Partido Justicialista, vota con la bancada justicialista y no sufrió ninguna reprimenda por parte del radicalismo por cortarse por la libre. Y ahí se demostró muy claramente cómo había un pacto de gobernabilidad entre radicales y peronistas para privatizar el Estado empresario, para destruir la Argentina en la década del 90. Frente a tamaña agresión de un gobierno que tenía el apoyo de las embajadas extranjeras, de los Estados Unidos, el Foreign Office inglés, el gobierno nacional, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y toda la clase política alineada, excepto muy poquitos que los enfrentamos en ese momento, se dan a la privatización del astillero Río Santiago, pero el astillero, que sigue actualmente bajo proceso de privatización, no pudo ser privatizado porque sus trabajadores, nuestros viejos, lo que hicieron fue enfrentar hasta el último momento, incluso la ocupación armada del grupo Albatros con nidos de ametralladora y perros para cazar trabajadores industriales que se ganan el pan con la máquina de soldar, con el torno, con el soplete de pintura, y fueron derrotados en los 90, pero la clase política actual, que es exactamente la misma, porque son los mismos personajes que en los 90 destruyeron el Estado empresario argentino, los que hoy gobiernan el país, esa clase política no le reconoce la victoria en los hechos al astillero Río Santiago, y mantiene a Río Santiago bajo proceso de privatización 30 años después hoy, del cual hay que sacar al astillero, y eso no necesita ni siquiera asignación presupuestaria, es firmar un papel y sacarlo de la privatización. No se hace, ¿por qué? Porque no hay voluntad política de defender el Estado empresario, y todos los gobiernos intentan deprimirlo para cerrarlo y desguazarlo. Porque astillero es la fábrica de armas más importante de la Argentina, porque construye armamento al máximo nivel internacional, como por ejemplo el T-42 Santísima Trinidad, que es el destructor que dio cobertura antiaérea y misilística al buque de desembarco Cabo San Antonio, con el cual recuperamos Malvinas en 82. Esos barcos, el BDT San Antonio, bajo licencia de astilleros Filadelfia de Estados Unidos, el Santísima Trinidad bajo licencia de astilleros Vickers de Inglaterra, y las corbetas, luego del 82, las corbetas misilísticas MECO 140 bajo licencia de astilleros Flamann Voss de Alemania, se construyen bajo las normas military de la OTAN, que son las más exigentes en construcciones en el mundo, solo comparable con la fabricación de componentes nucleares o industria aeroespacial, de lo cual Astillero Río Santiago fabrica componentes nucleares, y muy cerquita, en la Universidad Nacional de La Plata, se fabrica componentes de industria aeroespacial. Con la Argentina está así, lo que es producción bajo sistemas de calidad que son enormes, y por eso somos tan temidos, y en el caso de Europa, Inglaterra, tienen marcado al astillero Río Santiago como objetivo a destruir. Con la no nos perdonan Malvinas 82. con no la nos perdonan 82.
Con la complicidad, como estás mencionando, de los de adentro. Y este gobierno también entra en esa categoría que mencionabas de la voluntad política, que es justamente firmar un papel. Los gobiernos se expresan a través de sus actos de gobierno más que a través de sus declaraciones de prensa. Exactamente, y entonces... Está tan mal la Argentina, que se gobierna haciendo declaraciones de prensa y victimizándose. Sí. Entonces imagínate un desocupado, un argentino famélico que está encerrado en su rancho y viendo cómo el jefe de gabinete se dirige en cadena nacional hablando de los argentinos como si fuera una víctima. Entonces, si el Poder Ejecutivo Nacional se victimiza en la Argentina, ¿qué le queda al pobre desocupado, famélico, que no tiene ni siquiera un plato de comida para esta noche? Entonces, los actos de gobierno son los que van a definir qué cosas sí hacen y qué cosas no hacen. Entonces, todo el coqueteo en el que andan ahora con la embajada de nuestro enemigo, la pérfida Albión, todo el coqueteo con el cual están rosqueando con el Foreign Office inglés, se expresan en actos de gobierno que están por darse. Porque, por ejemplo, nosotros un poquito más al sur de donde estamos hoy, en el estrecho de Magallanes, los argentinos tenemos una misión que cumplir, que es crear el cruce por aguas argentinas, que es una iniciativa que tiene más de 50 años, tiene ya 5 décadas por lo menos, el proyecto de crear de 2 enclaves portuarios en la boca oriental del estrecho de Magallanes y generar una navegación permanente en el estrecho para unir a nuestra provincia de Tierra del Fuego, la isla más grande de nuestra patria, con el continente a través de un transporte constante, permanente, que brinde el Estado. Tenemos la ley 26776, aprobada en 2012 y promulgada en 2013. Cristina Fernández de Kirchner. Sí, señor. Tenemos el fideicomiso otorgado por el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, en 2015 por $100 millones. Uh-huh. Tenemos el trabajo del cruce por aguas argentinas estableciendo cuál es el volumen del tráfico que la empresa estatal debe desarrollar, que esto es 90 camiones al día, 8 colectivos al día, 150 autos, motos, más 725 personas asociadas a dichos vehículos, de ida y de vuelta, en el cruce entre Cabo Vírgenes y Cabo Espíritu Santo, en la boca oriental del estrecho de Magallanes, en la distancia más corta de 42 kilómetros. Está el presupuesto de que el Foro Naval Hipólito Buchar fue a pedirle, la Organización Libre del Pueblo, Foro Naval Argentino Hipólito Buchar, le fue a pedir al astillero Río Santiago una cotización oficial. El astillero Río Santiago le dio una cotización oficial al Foro Naval Argentino. La cotización por los 2 barcos está en el orden de los $34 millones en el 2015 por cada uno de esos barcos. Quiere decir que el fideicomiso de 100 millones alcanza para construir los 2 barcos en Argentina, en Río Santiago, y además queda 1/3 del fideicomiso para poder construir la infraestructura portuaria en Santa Cruz y en Tierra del Fuego. Es importante recordar que en el año 2004 el portaaviones imperial anglosajón Ronald Reagan cruzó el estrecho de Magallanes con una embarcación de 330 metros de eslora, 40 de manga y 75 metros de ancho en pista de aterrizaje, y se barrió con sus sonares 3D todo el lecho marítimo del estrecho de Magallanes. Información geoestratégica que ni los argentinos tenemos, pero por el estrecho de Magallanes circula cualquiera, menos los argentinos. Entonces, el crear estos enclaves portuarios requiere de una lucha política que hay que encarar, porque en este momento el ministro de Transporte Renovador, Meoni, junto con los privatistas de la Administración General de Puertos, que entregaron los puertos en la década del 90 con Menem y hoy continúan con la misma política de entrega a las multinacionales del comercio exterior, el señor Goicoechea, de Necochea, y el señor Beni, de Buenos Aires,
están en alianza para importar ferries usados del Commonwealth británico o de los socios ingleses en la Shell Royal Dutch, que son los holandeses. Estas son las ideas brillantes que tienen estos personajes, de que en vez de darle órdenes de compra a los astilleros argentinos, que están en una situación de abandono absoluto, la industria naval argentina está al garete, están pensando en cómo pueden importar chatarra naval del extranjero. Y lo otro que quieren hacer es correr los puertos de Cabo Espíritu Santo y Cabo Vírgenes, que son 42 kilómetros de distancia, a Punta Loyola, a Río Grande, para aumentar la distancia de 42 kilómetros a 350 kilómetros, con el objetivo de borrarse del conflicto del Estrecho de Magallanes, para ser fieles a la geopolítica británica. Y lo otro que quieren hacer es privatizar un servicio que todavía no ha nacido. Entonces el Estado Nacional, y con el esfuerzo de todos los argentinos, no solamente los patagónicos, sino todos los argentinos, porque el catamarqueño y el misionero también van a ser parte del esfuerzo de este fideicomiso de 100 millones de dólares para unir la isla con el continente, quieren entregarle a los privados que destruyeron la navegación y la marina mercante y los astilleros en la década del 90, este servicio. Para eso tienen un candidato que es el ídolo keynesiano de la progresía argentina, que es Juan Carlos López Mena, de Buquebús, que con la destrucción de la empresa fluvial del Estado argentino, con el cual los argentinos navegábamos no solamente Buenos Aires, Montevideo, sino Polonia, Asunción del Paraguay, Cataratas del Iguazú, Concepción del Uruguay. Cuando se destruye la flota fluvial del Estado que conectaba el litoral argentino, López Mena se dedicó a facturar el mayor renglón, que es el que une Buenos Aires, Montevideo, Buenos Aires, Colonia, a abandonar absolutamente, porque no le interesa otras rutas que no le son lo suficientemente rentables, y se redujo el cabotaje a un servicio VIP, que es lo que presta este personaje. Y esto lo quieren privatizar a favor de un argentino muy extraño, como es este, que tiene nacionalidad uruguaya, porque en realidad es inglés. Porque la verdad que siendo argentino hacerse uruguayo no tiene mucha explicación. Sí tiene explicación en el marco del Río de la Plata y la existencia de la banda oriental como enclave inglés, para que la Argentina no pueda dominar ambas costas del Río de la Plata y el Paraná. Y lo mismo se quiere hacer en el Estrecho de Magallanes, donde los argentinos vemos la injusta división política con Chile, porque venimos con la línea divisoria de frontera de altas cumbres, y resulta que cuando llegamos al sur del continente, en Santa Cruz, aparece una línea horizontal que nos despoja a los argentinos de una de las costas del Magallanes, y que también desde la isla de Tierra del Fuego nos despojan de la otra costa del Magallanes, para tener apenas nosotros la entrada de la boca oriental. Bueno, ahí hay que meter los enclaves portuarios, porque dar un servicio de navegación en ese lugar tan importante va a fortalecer a Tierra del Fuego y la posición argentina en el Atlántico Sur, donde tenemos una ocupación de los ingleses en Malvinas, que fortaleciendo la Tierra del Fuego, tarde o temprano, la ocupación de los ingleses en Malvinas se va a volver una ocupación cara y difícil de sostener. Nosotros tenemos que construir nuestros propios canales de circulación de información, y lo estamos haciendo, porque con las frecuencias moduladas y AMs de todo el país, que siempre cuando hemos estado en peligro nos han defendido y han acudido a nuestro auxilio, tenemos que ir generando estos canales federales de comunicación para que los argentinos honestos, patriotas y valientes tengamos la posibilidad de informarnos sobre los temas más trascendentes de la patria. Entonces el cruce por aguas argentinas no es algo solamente para el fueguino y el santacruceño, es de todos los argentinos.
porque además del servicio de transporte que los fueguinos necesitan, porque si no sos rico para poder viajar en avión, no tenés manera de salir de la isla, excepto cruzando por la barcaza chilena. Hay que cruzar 2 aduanas extranjeras, ¿para qué? Para entrar y salir, para circular por nuestro propio país. Es absolutamente ridículo esto. Entonces, enchufarse con los temas que hacen a la soberanía nacional es, más allá del servicio de transporte que es necesario, es comprender que si nosotros fortalecemos a la Tierra del Fuego como la mayor base aeronaval de la Argentina y comenzamos en este 2020 con un servicio de navegación constante, la prefectura va a pedir amarre, la Armada Argentina va a pedir amarrar también en esos puertos, YPF va a poner una cisterna y surtidores para abastecer a esos buques que necesitan de combustible. Lo mismo va a pasar con los pescadores, los cuales van a pedir amarre y ser parte del proyecto. Va a haber un almacén marítimo que pueda abastecer de las cosas más elementales para el servicio de navegación. A partir de ahí podemos proyectar la creación de un astillero que arranque primero con tareas de reparación en un muelle de alistamiento y luego con la construcción de gradas y de galpones y talleres, empezar a cambiar la matriz productiva de nuestras provincias patagónicas. Qué distinto sería la Tierra del Fuego, que es una ensambladora de electrónica extranjera, si tuviera industria naval pesada para desarrollar la actividad en la provincia y a partir de ahí generar valor agregado argentino en una actividad estratégica como es la construcción naval, en un país que necesita 118 buques graneleros, 39 buques petroleros y 14 buques portacontenedores para realizar el transporte de sus propias cargas. Todo el petróleo que sale de Comodoro viaja por buque. ¿Y eso qué requiere? Bueno, el Plan Naval Argentino del Foro Hipólito Buchar establece que la Argentina necesita 39 petroleros para poder abastecer de crudo a todo el país con una línea de cabotaje con buques de 145 metros de largo, 22 metros de ancho, que son el tamaño necesario para que nosotros podamos mover el crudo de Comodoro a todo el país. Entonces, la flota que supo tener YPF, la YPF flota, y que fue también privatizada, destruida con la privatización de YPF, ¿no es hora de recuperarla? Cuando los argentinos no somos conscientes de que la plataforma continental está siendo entregada a las petroleras, a los consorcios petroleros internacionales, que la Total de Francia perfora en plataforma continental argentina, manda un caño a Chile, a la planta compresora, y después desde Chile nos vuelven a vender el gas a los argentinos. Cuando los buques en Comodoro Rivadavia, en Tierra del Fuego, en Santa Cruz, los buques extranjeros vienen, arriman a la monoboya, cargan petróleo, no hay ningún tipo de control, se llevan la riqueza de los argentinos y estamos abandonados a la libre iniciativa de las multinacionales del petróleo. Los servicios de YPF offshore están todos privatizados a favor de compañías norteamericanas. ¿Cuál es la épica de la cual vienen a hablar los keynesianos de que recuperaron YPF? No recuperaron un carajo, porque hay un montón de laburo que tendrían que estar en manos de los argentinos y están en manos de los consorcios internacionales. Entonces el servicio de navegación del petróleo argentino tiene que ser argentino y tiene que dar trabajo en la industria naval para darle laburo a los argentinos que están desocupados. Lo mismo todos los servicios que están conexos a la explotación offshore. Entonces a nosotros nos dicen, no, pero la navegación en el estrecho de Magallanes es muy difícil porque hay olas de 20 metros y monstruos marinos que pueden tragarte los buques. Entonces cuando nosotros vamos con una iniciativa patriótica, las dificultades de navegación son prácticamente imposibles. Ahora, sin embargo, están de manera permanente operando en la extracción de petróleo con buques que no sufren las mismas inclemencias de la marea y de los vientos. Entonces,
Todo lo que es argentino no se puede hacer, todo lo que es extranjero al libre albedrío de los extranjeros. Y esto es lo que está ocurriendo en este momento, porque en este momento se está entregando la plataforma continental petrolera, que la prospección la realizó YPF, y lo que hoy, por ejemplo, explota la Total de Francia, eso fue descubierto por la YPF estatal. Entonces hay que volver al modelo argentino de desarrollo con centro en el Estado empresario. No puede ser que el ministro de Defensa en este momento esté viendo a ver qué buque extranjero puede importar, cuando la Argentina arde de desocupación. Hay una falta de concepción de la realidad, de conciencia del país en el cual viven, que realmente es sorprendente. No se puede sino comprender de otro modo. ¿Cómo puede ser que el ministro de Defensa esté pensando en comprar un buque que los australianos, miembros del Commonwealth británico, van a mandar a desguace, y en vez de mandarlo a desguace y tener que ocuparse de los residuos por sí mismos, no, se lo dan a la Argentina y que se encargue después la Argentina? Cuando tenemos el astillero más grande de América Latina paralizado, que está haciendo reparaciones de camas del PAMI, de camas viejas del PAMI, está haciendo ollitas para las ollas populares y está modificando contenedores para tirar adentro mujeres golpeadas. A eso lo tienen subordinado al astillero Río Santiago en este momento. Es gravísima la situación, porque el comercio exterior no ha cesado, las exportaciones no han cesado, la actividad sigue al palo como siempre, la actividad petrolera en la Patagonia Argentina offshore sigue al palo como siempre. No la paró la pandemia, no la paró nada. Entonces, nosotros necesitamos poner al astillero a construir la marina mercante y todo lo que necesite para la marina de guerra, la Armada Argentina. Ahora, sin embargo, no se ven los planes a la vista. Se está tratando de ver a ver qué porquería se trae del extranjero, en vez de desarrollar lo propio. El astillero tiene 3.000 hombres, hay que llevarlo a 9.000, que es su verdadera capacidad instalada.